Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 181, la mitad. ¿Eres un héroe profesional? Stan desenvainó lentamente su espada, con su cuerpo encarado a Sosei Meisei. Este hombre es claramente el asesino de héroes, al que todos los profesionales persiguen. Ya ha derrotado a un héroe. ¿Debería hacerle caso y huir? Sosei instintivamente dio un paso atrás, pero luego se detuvo inmediatamente. No. No puedo correr ahora. Detrás de él estaba la bulliciosa calle principal, con infinidad de gente pululando. Si se iba ahora, sin importar si el asesino de héroes lo perseguía, si tanta gente lo veía huir en desgracia, su reputación quedaría arruinada. Incluso su pasado de holgazanería en el campo de batalla podría salir a la luz. Una gota de sudor resbaló por la mejilla de Sosei. Estaba muerto de miedo, pero se obligó a mantener una expresión tranquila y serena. Soy el héroe profesional, Ojo del Amanecer. Libera a tu rehén y podré dejarte ir. ¿Me dejas ir? Stan repitió sus palabras y se echó a reír. ¿Ojo del Amanecer? Solo hay una persona a la que se le puede llamar Amanecer, y esa persona no está aquí. Estás hablando de All Might, ¿verdad?, preguntó Sosei con voz firme. Que el héroe número 1 no esté aquí no significa que no haya nadie que pueda llevarte ante la justicia. Por lo que he oído, Endeavor ya llegó a esta ciudad. Tu única forma de sobrevivir es escapar ahora. El héroe nativo tosió sangre y rió. ¿Endeavor también está aquí? Estás acabado, maldito asesino, enfrentarás la justicia. Ese impostor, Endeavor, llevo mucho tiempo queriendo matarlo. No tienes que preocuparte por mi destino. En cuanto a ti, Stan agarró el rostro de Nered con una mano y desenvainó lentamente su espada con la otra. Si tienes el valor de llamarte héroe, deberías pensar bien tus últimas palabras. En el instante en que Stan estaba a punto de asestar el golpe, una brillante luz dorada iluminó todo el callejón y se estrelló contra él. Sorprendido, salió volando y la espada se le escapó de la mano. El nativo, que estaba dispuesto a morir, vio que lo habían salvado. Tras un suspiro de alivio, gritó: «Ojo del Amanecer, no te preocupes por mí, ¿no te dije que corrieras?». Sosei Meisei enderezó la espalda y bajó lentamente la mano que cubría su ojo izquierdo, revelando una pupila dorada que parpadeaba como la luz de una vela. J.E., un héroe no puede huir de una pelea. Tal como su nombre de héroe sugería, el don de Sosei le permitía convertir su resistencia en ondas de luz dorada y dispararlas desde sus ojos. Sus ojos, normalmente rojos, eran solo lentes de contacto de color que usaba para evitar que su don se descontrolara accidentalmente. Dejando a un lado el poder de ataque de su quirk, lucía increíblemente genial y poseía una belleza estética impresionante. Aunque era similar al láser de ombligo de Aoyama, era fundamentalmente diferente. El don de Aoyama era un láser físico con un poder de ataque tangible, incluso podía usar su retroceso para volar. Pero la luz dorada de Sosei era más como una onda expansiva. Al impactar a un enemigo, lo lanzaba por los aires con una fuerza inmensa, pero no causaba daño externo. Era como un golpe de palma capaz de golpear una montaña al otro lado, atacaba el interior del enemigo. Era un don poderoso, pero cada uso convertía su resistencia en luz. Cuanto mayor era el poder, más resistencia consumía. Como nadie, excepto la persona golpeada, podía saber cuánto poder estaba usando realmente, tras convertirse en héroe profesional, empezó a volverse perezoso. Durante las formaciones de equipo, convertía una pequeña cantidad de resistencia en una onda de luz y dejaba que sus compañeros acabaran con el enemigo. Nadie notaba la diferencia. Después, podía afirmar abiertamente que su resistencia estaba agotada y que necesitaba descansar en un hospital. Así era como se las arreglaba como héroe profesional.
Hasta que, en una ocasión, al formar equipo con su antiguo compañero de clase, Sota Aizaba, su pereza le provocó lesiones innecesarias. Después, Aizaba percibió que la intensidad de su habilidad no coincidía con lo que recordaba de sus días escolares y le preguntó en privado al respecto. En ese momento, Sosei, lleno de culpa, reveló la verdad sin querer. Tras descubrir la verdad, Aizaba no se lo contó a nadie, pero se distanció intencionadamente de Sosei. Sosei, a su vez, ya no se molestaba en fingir delante de Aizaba. Cada vez que se encontraban, se burlaba de él, diciendo que su dedicación era inútil y que su propia fama, obtenida a base de holgazanería, era mayor. Pero cada vez lo ignoraban. ¿Por qué de repente pienso en todo esto? Puede que me guste relajarme, pero eso no significa que me quede de brazos cruzados cuando alguien esté en peligro. Aizaba, ojalá pudieras ver esto, pensó Sosei, burlándose de sí mismo. Esa explosión había consumido la mitad de su resistencia. Sosei levantó la cabeza y le gritó al nativo, levántate y corre, ahora no podrá moverse por un rato. El nativo sabía que esta era la oportunidad de escape perfecta que Sosei había creado para él, pero no importaba cuánto luchara, ni siquiera podía mover los dedos. Es el don del enemigo, no puedo moverme, gritó con impotencia. No te preocupes por mí, ve a buscar ayuda. Maldita si parece que estoy solo. Sosei maldijo en voz baja. Sacó su comunicador para llamar a la línea directa de héroes mientras corría hacia el nativo acorralado. Había calculado que el asesino de héroes quedaría aturdido al menos 5 segundos. Tiempo más que suficiente para hacer la llamada. Mientras Sosei marcaba con una mano, oyó un shing. De repente, su teléfono se hizo añicos. Un cuchillo reluciente salió disparado, girando inexorablemente mientras volaba hacia él. Las pupilas de Sosei se contrajeron. Apenas pudo girar el cuerpo para evitar un golpe fatal. Con un golpe sordo y espantoso, ante los ojos del nativo, Sosei se desplomó de rodillas y luego cayó al suelo. La sangre comenzó a manar abundantemente de su hombro. Ojo del amanecer, un don decente, y tus acciones tenían un toque de heroísmo. Pero al final no eres un héroe, dijo Stan, agarrándose el pecho al ponerse de pie. Justo ahora, había usado una extraña técnica para lanzar el cuchillo, no solo deteniendo la llamada de auxilio de Sosei, sino también sacándolo del combate de un solo golpe. Porque un héroe no pierde ante el mal. Stan volvió a sacar una espada de su espalda y caminó hacia el nativo. Esta vez, nadie podrá salvarte. De repente, un destello de movimiento llamó la atención de Stan. Al instante cambió de dirección y blandió su espada hacia un lado. Una figura con lo que parecía una armadura de caballero salió volando por el golpe inesperado. Si no hubiera llevado casco, probablemente habría sido decapitado. Un niño uniformado. Stan frunció el ceño al ver a la persona que no había logrado emboscarlo y ahora se debatía en el suelo. ¿Quién eres? Piérdete, este no es lugar para un niño. El asesino de héroes tenía un principio, solo mataba a héroes profesionales. No dañaría a civiles comunes, y mucho menos a un niño. Eso significa que aún no cumplo con tus criterios de objetivo. El chico del uniforme rodó por el suelo y aterrizó sobre una rodilla. Apretó el puño con fuerza y gritó con emoción, escuchen bien, el nombre del héroe que los derrotará es Ingenium. Capítulo 182, la propuesta. La premonición de Iida no estaba equivocada. Él y el héroe manual no habían estado patrullando por mucho tiempo cuando, después de un fuerte estruendo, un incendio masivo estalló en la parte superior de un edificio alto, enviando una espesa columna de humo. El héroe manual escuchó rápidamente la voz frenética del operador en su comunicador. Ha aparecido un enemigo. A todos los héroes profesionales cercanos, por favor, diríjanse al lugar y brinden apoyo. Maldita si en un momento como este.
como héroe profesional local, el héroe manual sabía que héroes de todo el país habían acudido en masa a Ciudad Osu para cazar al asesino de héroes. Aunque sus patrullas diarias se habían vuelto más frecuentes, en el fondo, no había imaginado que el asesino de héroes aparecería ahora. Y lo que no había previsto en absoluto era: ¿el enemigo tiene cómplices? Pasé por alto esa posibilidad por completo, gritó el héroe manual a Iida mientras corría hacia el edificio en llamas. Vamos, nos necesitan allí. Iida asintió con fuerza y lo siguió. Sin embargo, al pasar por un pequeño callejón, sintió una extraña punzada en el corazón y, instintivamente, se adentró en él. Al mismo tiempo, en un tren a las afueras de la ciudad de Osu. Todos, por favor, mantengan la calma y regresen a sus asientos. Los héroes estarán aquí para ayudar enseguida. El revisor se paró frente a un enorme agujero en el lateral del tren, intentando calmar a los pasajeros. Enfermera, pongan a los heridos a salvo. Hacía un momento, el tren en marcha había sido atacado. El lateral de un vagón había sido brutalmente destrozado, y un héroe profesional estaba atrapado bajo una enorme mano oscura. Corran, dijo débilmente el héroe bajo la mano del enemigo a los confundidos pasajeros. Una figura amarilla, moviéndose a la velocidad del rayo, rebotó a través del vagón. En un instante, se colocó frente al enemigo. Le asestó una potente patada con ambos pies en la cara, lanzándose, junto con la criatura, fuera del tren hacia un edificio a varios metros de distancia. Un chico de cabello verde musgo corrió hacia el agujero. Ignorando las protestas de los demás, una energía eléctrica verde crepitó alrededor de su cuerpo y saltó, siguiendo a la figura amarilla. Se llamaba Izuku Midoriya. Iba camino a Shibuya con el héroe que lo había nominado para las prácticas, pero este ataque repentino trastocó sus planes. Su mentor, Gran Torino, era el héroe profesional que acababa de intervenir. Aunque le había dicho a Midoriya que se quedara quieto, Midoriya había notado que el atacante se parecía mucho al Nomu del incidente de la USJ. Ambos tenían el cerebro al descubierto y un cuerpo morado oscuro. Aunque este era mucho más pequeño que el anterior, quien había necesitado al mismísimo All Might para derrotarlo. Y Ida-kun está en Ciudad Osu, ¿verdad? Espero que esté bien, rezó Midoriya mientras corría a toda velocidad. Ingenium. ¿Eres pariente suyo, niña?, preguntó Stan, apuntando a Iida con su espada. Cuida tus palabras. Según las circunstancias, no me importa hacerle daño a una niña. J.E. Iida se levantó lentamente. Soy el hermano menor del hombre cuya carrera de héroe acabaste con tu vida. Por tu culpa, ese villano no podrá volver a ser un héroe en toda su vida. Es porque todos ustedes son unos impostores. Tanto usted como su hermano son débiles. Tenya Iida, enfurecido, atacó a Stan y le dio un puñetazo en la cara. No es un impostor, es el gran héroe que me dio mi sueño. ¿Un héroe? Un destello de espada e Iida cayó pesadamente al suelo. Stan le plantó un pie en la espalda, le clavó la espada en el hombro sin piedad, la sacó de un tirón y lamió la sangre de la hoja. Mi cuerpo no puedo moverme. Iida tenía la cara pegada al suelo. De repente, se estremeció y todo su cuerpo se puso rígido. ¿Es este tu don, asesino de héroes?, gritó conmocionado. Stan no respondió. Apuntó con su espada a la figura tendida de Sosei Meisei. ¿Un héroe? Un verdadero héroe debería pensar primero en salvar a la gente, como este. Su don es apenas aceptable y su condición física es patética, pero aún así quería salvar a ese idiota de allí. Pero tú estabas cegado por la rabia. No solo te atrapó un rencor personal, sino que incluso usaste tu poder para satisfacer tus propios deseos egoístas, para intentar matarme. En eso, no eres mejor que el nativo que yace allí. Este es el acto más contrario a lo que un héroe debería ser. Me da igual que mentiras digas, gritó Iida. Eres el criminal que lastimó a mi hermano, no te creeré ni una palabra.
El asesino de héroes miró a Tenya y Ida con ojos fríos. ¿Sigues sin arrepentirte? Entonces, como sacrificio por esta ciudad, por tu hermano muere. Detener. En el instante en que Stan estaba a punto de hundir su espada en el pecho de Tenya y Ida, una luz verde brilló en el callejón. Rebotó en las paredes y un potente puñetazo impactó en el rostro de Stan. Midoriya-kun y Ida observó cómo el hombre que estaba a punto de morir salía volando. El chico de pelo musgoso con el traje verde de héroe estaba ahora frente a él. En ese instante, olvidó su ira. ¿Por qué estás aquí?, preguntó atónito. Para salvarte, por supuesto, Ida-kun, dijo Midoriya sin darse la vuelta. Sostenía el teléfono en una mano a la espalda, tecleando rápidamente, con la mirada fija en el asesino de héroes, que había dado una voltereta en el aire y había caído de pie. Cuando tu mentor, el héroe manual, me dijo que habías desaparecido, tuve un mal presentimiento. Pensé, no me digas que se topó con el asesino de héroes. Vi un análisis en la televisión que decía que al menos el 60% de las víctimas del asesino de héroes son atacadas en callejones, así que... Esto no tiene nada que ver contigo, gritó Ida de repente, interrumpiéndolo. Esto es entre yo y el asesino de héroes, no necesitas involucrarte, corre, ahora. Si no hacemos nada, entonces ¿para qué existen los héroes? Midoriya respiró hondo, separó las piernas y adoptó una postura de combate. Almec dijo una vez, entrometerse en los asuntos de otros es una de las verdaderas esencias de ser un héroe, y Ida-kun, tengo mucho que decirte. Pero esperemos hasta estar a salvo. Las palabras de Omad, ¿eh? Stan miró la expresión decidida de Midoriya y esbozó una sonrisa aterradora. Eres el Midoriya del que habló Shigaraki, ¿verdad? He visto tu foto. Esa expresión no está mal. Ahora, te daré una oportunidad de vivir. Apártate, carga a ese tipo que yace en el suelo de allí y abandona este lugar. No te detendré. Midoriya estaba sorprendido. ¿El asesino de héroes no me matará? ¿Y me permite llevarme a un héroe proherido conmigo? Midoriya vio que, además de Iida, había otra persona tendida en el suelo, su estado era desconocido, y otra sentada contra la pared, aparentemente incapaz de moverse. ¿Significa esto que debo rescatar al que está en el suelo? Es una buena propuesta, ¿no es así? No te daré mucho tiempo para considerarlo. Muévete. Ahora. El asesino de héroes sostuvo su espada horizontal frente a él, como si fuera a atacar si Midoriya decía la palabra equivocada. Midoriya, acepta su oferta, gritó Iida. Ve rápido mientras Midoriya esté a salvo, mi propia vida no importa. Me niego. La voz de Midoriya fue firme. Capítulo 183. Ayuda del enemigo. Minutos antes, Kurohiri estaba detrás de Tomura Shigaraki. Tomura Shigaraki preguntó, ¿no vas a bajar a pelear? Dame un respiro. Estoy herido, dijo Shigaraki, dejando de reír y volviendo la cabeza. Has estado muy callado. ¿Qué pasa? Kurohiri inclinó la cabeza levemente. Disculpas. El maestro me ha dado una orden. Estoy buscando coordenadas. El don de la puerta de disformidad de Kurohiri le permitía construir un mapa mental. Necesitaba encontrar una coordenada específica en ese mapa antes de partir. Normalmente, ya habría confirmado su destino y podría abrir una puerta directamente. Esta situación claramente significaba que se le había asignado un destino nuevo y repentino. ¿Te vas? Shigaraki se quedó perplejo. Si te vas, seré un blanco fácil. Será fácil que algún héroe profesional me descubra. Shigaraki se atrevió a pararse en un lugar tan visible observando la masacre de los Nomu solo porque tenía a Kurohiri como su red de seguridad. Sabía que mientras Kurohiri estuviera allí, podría retirarse en cualquier momento. Pero ahora, ¿Kurohiri se iba? Mis disculpas.
Fue una orden repentina del maestro. Puedo trasladarte a un lugar seguro, dijo Kurohiri, aún cabizbajo. Es una pena no poder ver con mis propios ojos cómo los Nomu destruyen esta ciudad, pero si son órdenes del maestro, no hay nada que hacer. Shigaraki se rascó el cuello, aceptando la realidad. Luego esbozó una sonrisa neurótica. Envíame a algún lugar cerca de Stan. Me gustaría ver cómo nuestro gran superior planea lograr sus objetivos. Kurohiri retrocedió un paso, disolviéndose en un portal ovalado y brumoso. Shigaraki echó una última mirada al Nomu que asolaba la ciudad, se giró y cruzó la puerta. Ciudad de Oma. Kira-kun, no puedo creer que seas tan hábil en todo este proceso, es increíble, dijo Aoi Hana con un bostezo de sorpresa. En tan solo unas horas, Yoshikage Kira ya había obtenido todos los permisos necesarios del edificio del gobierno de la ciudad, logrando que el administrador del Parque Oma firmara obedientemente su solicitud. No es nada especial. Se gana experiencia después de haberlo hecho una vez, dijo Kira, agitando la mano. Además, el director le proporcionó su licencia de héroe. En circunstancias especiales, el gobierno aún concede algunos privilegios a los héroes. El gobierno reconoció y apoyó firmemente a los héroes profesionales que se dedicaban a negocios paralelos. Al igual que Makoto Ibikiya en su época, cuando era héroe profesional, su banda ofrecía conciertos todos los meses y podía conseguirlos fácilmente. Tras su jubilación, una de las razones por las que Hodo Chenji se marchó fue porque la banda llevaba mucho tiempo sin actuar, sin hacer nada. Kira había usado la licencia de héroe del director para que el gobierno local se tomara el asunto en serio. Habían obviado la regla habitual de solicitar una función con un mes de antelación y habían sellado su aprobación en una sola tarde. Para el gobierno local, hacía mucho tiempo que no organizaba un evento de tal magnitud. No solo lo organizaba un héroe profesional, sino que también elevaría la moral de los ciudadanos y mejoraría la imagen del gobierno. Por lo tanto, le estaban prestando especial atención. La administración local había asignado a un funcionario para que llevara a Kira y a Aoi a alquilar los artículos necesarios en varias tiendas, carpas, jaulas, sillas y otros elementos esenciales para montar un circo. También se habían puesto en contacto con cadenas de televisión y algunas revistas para realizar promociones, asegurándose de que para el viernes, la mayor parte de la ciudad supiera que un circo llegaría a la ciudad. Como las autoridades locales desconocían qué animales actuarían, Aoi, quien llevaba varios años en el zoológico, acompañó al funcionario para ayudar con el diseño del cartel. Yoshikage Kira la esperó en un banco del Parque Oma. Había anochecido. Kira compró un bento a mitad de precio en una tienda y lo llevó al parque, comiendo mientras revisaba su teléfono. Aunque Kamie le había dado un montón de dinero después del concierto, Kira era tan ahorrativo como siempre. El filo de la hoja debía ser de buen acero, ese dinero, naturalmente, lo ahorraba para sus figuritas. De repente, recibió un mensaje de texto de Midoriya. Lo abrió y vio que solo era un marcador de ubicación. La ubicación era ¿Ciudad Osu? ¿Midoriya no estaba en la prefectura de Shizuoka? ¿Por qué iría a Osu? ¿No era allí donde Iida estudiaba? ¿Y no era también el lugar donde había aparecido el asesino de héroes? No me digas que Midoriya se encontró con el asesino de héroes. La idea cruzó la mente de Kira al instante. Sabía que Iida podría perseguir al asesino de héroes para vengar a su hermano. Pero si Midoriya también estaba allí, era muy probable que ambos estuvieran en peligro. Kira abrió un sitio de noticias y enseguida encontró numerosos comentarios sobre un ataque de un villano en la ciudad de Osu, actualizados en tiempo real. Llamó rápidamente a la policía y respiró hondo. En ese momento, estaba en la ciudad de Oma, a miles de kilómetros de Osu. Solo podía rezar para que estuvieran bien. Un portal negro se abrió silenciosamente frente a él, girando como un ojo oscuro. Kira arrojó con indiferencia su caja de bento vacía al agujero y retrocedió 2 pasos de un salto, con la mirada fija en el portal con cautela.
Era el enemigo del incidente de la USJ, Kurohiri. Su don era la puerta de disformidad. ¿Por qué está aquí? ¿Intenta matarme? Su don era simplemente teletransportación. No podría haber encontrado su ubicación directamente, a menos que alguien con un don de rastreo lo ayudara a localizarla. Kira miró a su alrededor. El parque Oma de noche, tal como su nombre indicaba, era amenazante. Los frondosos árboles que habían lucido tan verdes por la mañana ahora parecían trampas con garras, como si un monstruo pudiera saltar de un momento a otro. Kurohiri habló primero. Kira-kun, no hay necesidad de ser tan cauteloso. No estoy aquí para pelear contigo esta vez. Estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? No la necesito. El brazo de Kira estaba envuelto en una onda dorada de Amon mientras miraba fríamente a Kurohiri. ¿Dónde están tus otros compañeros? Llámalos. Y no te preocupes, tampoco tengo refuerzos en camino. Kurohiri probablemente tenía una emboscada escondida en el bosque. Si Aoi venía a buscarlo ahora, como persona sin don, probablemente sería asesinada por el enemigo. Estoy solo. Kira-kun, puede que no lo sepas, pero tu amigo está actualmente en grave peligro, dijo Kurohiri. Kira se burló. Claro que lo sé. Ciudad Osu está llena de héroes profesionales. La última vez, se necesitaron casi 100 de ustedes para acabar con solo 2 de nuestros maestros, y aún así quedaron completamente aniquilados. La verdad es que me impresiona mucho que tengan el coraje de volver a aparecer. ¿Y si te dijera que los héroes profesionales han sido atados por los Nomu, y que tu amigo ahora mismo se enfrenta al asesino de héroes solo? A Kira se le encogió el corazón. Aunque Kurohiri pudiera estar mintiendo, la dirección que Midoriya le había enviado repentinamente sugería que sus palabras eran ciertas. De lo contrario, habría llamado a un héroe profesional en busca de ayuda, no a sus compañeros de clase dispersos por todo el país. ¿Puedo ayudarte? Al ver el silencio de Kira, Kurohiri dijo algo que lo sorprendió por completo. Puedes usar mi portal de teletransporte para ir a Ciudad Osu y ayudar a tu amigo. ¿Usar tu portal de teletransporte? ¿Bromeas? Kira encontró sus palabras completamente absurdas. Recordó que su último movimiento contra Omar era meterlo dentro del portal de teletransporte de Kurohiri y luego cercenar su cuerpo. ¿Ahora quería que entrara? Ni siquiera un idiota caería en eso. El incidente en Ciudad Osu fue provocado por tu liga de villanos, ¿no? ¿Por qué vienes a mí? Kurohiri soltó otra bomba, porque mi maestro se ha interesado por ti. Espera que te unas a la liga de villanos. Kurohiri, ¿te has vuelto loco? Soy estudiante de la UA. Kira se burlaba de él, pero por dentro estaba atónito. ¿Kurohiri tiene un maestro tras él? Definitivamente no es Higaraki. Eso significa que aquel a quien Kurohiri llama maestro es el verdadero líder de la Liga de Villanos. Ahora no. El maestro solo quiere echarte una mano. Después de todo no querrás quedarte de brazos cruzados viendo cómo matan a tu amigo, ¿verdad?, dijo Kurohiri con voz firme. ¿Por qué debería creerte? El hecho de que esté aquí es la mejor prueba, respondió Kurohiri. Esta vez, el maestro no cree que este ataque surta efecto. Quiere que Shigaraki aprenda una lección, que reconozca sus propios defectos. Interesante. Así que el líder de tu liga de villanos, Shigaraki, es solo un mocoso que aún necesita que el fracaso lo motive, dijo Kira con una risa fría. La puerta de disformidad empezó a debilitarse. Eso no es asunto tuyo. Elige. Cruza esta puerta ahora y ve a Ciudad Osu, o quédate quieto y observa cómo tu compañero pierde la vida. Capítulo 184. Refuerzo Soto Todoroki. Endeavor estaba de buen humor últimamente. No pudo ocultar una sonrisa al ver a su hijo caminar a su lado, y las llamas ornamentales en su pecho brillaban aún más. Oye. ¿Puedes dejar de sonreír? Es repugnante, dijo Soto Todoroki con frialdad.
La expresión de Endeavor se congeló y su sonrisa se desvaneció. Aunque su hijo había empezado a aceptarlo, aún necesitaba refinarse. Después del Festival de Deportes, Soto había aceptado la invitación a la agencia de Endeavor y había estado practicando el cambio entre sus quirks. Al ver que Soto ya no rechazaba su fuego, Endeavor se llenó de alegría. Estaba más seguro que nunca de que los logros futuros de su hijo serían ilimitados, y que algún día superaría a Omar y se convertiría en el héroe profesional número uno en su nombre. Sin embargo, su uso del fuego seguía siendo demasiado rudimentario. Si bien era poderoso, carecía de delicadeza, lo que facilitaba que otros encontraran oportunidades, como en su combate contra Yoshikage Kira. Kira no había aceptado la invitación especial que le había enviado, y en su lugar había acudido a una agencia desconocida en el remoto y tranquilo Totori. Esto fue un pequeño arrepentimiento para Endeavor. Su razón para invitar a Kira no era complicada, simplemente sentía curiosidad por él. Curioso por la malicia que había presentido tras él, y curioso por saber por qué había aparecido en esa escena del crimen. Si Kira estuviera aquí, podría haber hecho que Soto luchara contra él para descubrir rápidamente sus propias deficiencias. Pero como no había aceptado, Soto tendría que adquirir experiencia en una batalla real. Y, casualmente, ahora mismo estaba siguiendo a un criminal. Vamos. Vamos a Ciudad Oso a encontrar al asesino de héroes, le dijo de repente Endeavor a Soto, quien había estado entrenando constantemente en el dojo de la agencia. Según su modus operandi habitual, debe seguir escondido en algún lugar de Oso. No sé por qué ha dejado de matar temporalmente, pero seguro que cometerá otro crimen. ¿Por qué estás tan seguro?, preguntó Soto confundido. Endeavor se dio la vuelta y salió por la puerta. Porque nunca juzgo mal los ojos de un ideólogo que utiliza el asesinato como medio para alcanzar sus ideales. Al llegar a Ciudad Osu, Soto vio a varios otros héroes profesionales patrullando. Aparte de grandes reuniones como el Festival Deportivo, solo había una razón para que tantos héroes estuvieran reunidos: había ocurrido un incidente grave. Endeavor notó la mirada de su hijo. La existencia del asesino de héroes ha puesto nerviosos a todos los héroes profesionales. La confianza del público en los héroes se erosiona constantemente. Después de todo, si incluso los héroes pueden morir tan fácilmente, ¿quién podrá salvar al pueblo? ¿Y tú qué opinas?, preguntó Soto. Si no eliminamos al asesino de héroes, esta sociedad cambiará drásticamente por su culpa, así que debo actuar antes de que eso suceda. Es mi responsabilidad como héroe profesional de élite. Soto miró a Endeavor. En ese momento, con su expresión seria, realmente irradiaba la apariencia de un héroe. Por mucho que Soto odiara lo que su padre les había hecho a él y a su madre, tenía que admitir que era un héroe profesional cualificado. De repente, la multitud frente a ellos comenzó a entrar en pánico, gritando y arremetiendo hacia ellos como si hubiera aparecido un monstruo en busca de ayuda. Hay problemas. Endeavor avanzó a grandes zancadas, gritando por encima del hombro. Soto, quédate cerca, te mostraré lo que es un héroe. Soto lo siguió un rato cuando, de repente, su teléfono recibió un mensaje. Sin dudarlo un instante, se dio la vuelta y echó a correr. Soto, ¿a dónde vas? Soto no miró atrás. Un callejón en la calle Miekaba, 4 de febrero de 10. Mi amigo podría estar en peligro si terminas por ahí. Envía a algunos profesionales para que te apoyen con tus habilidades. Deberías poder acabar con esto rápidamente, ¿verdad? La vista vuelve al callejón. Me niego, dijo Midoriya con firmeza. No pienso abandonar a ninguno. Y Ida, con la cara pegada al suelo, gritó. Midoriya, ten cuidado, no dejes que te corte, mi cuerpo no se puede mover. Así que Sudan se activa al cortar a alguien. Una energía eléctrica verde crepitó alrededor del cuerpo de Midoriya. Como un rayo, se impulsó y cargó directo hacia el asesino de héroes. Entonces solo tengo que evitar que me corten. Si esa es tu decisión,
entonces no me contendré. Stan dio un paso hacia adelante y su espada larga destelló instantáneamente en un corte diagonal dirigido al cuerpo de Midoriya. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Midoriya cantó mentalmente, mientras la luz verde a su alrededor brillaba aún más. Aceleró, esquivando el corte y saliendo disparado de debajo del asesino de héroes. Luego, plantó la mano izquierda en el suelo, giró el cuerpo en el aire y golpeó a Stan en la cara con el puño derecho. ¿Qué? Stan recibió un golpe en la cara y su cuerpo se dobló hacia atrás. Midoriya aprovechó la oportunidad para usar el cuerpo de Stan como una bóveda, dando una vuelta sobre él y aterrizando de nuevo en su posición original. Lo logré. Una expresión de sorpresa y alegría se dibujó en el rostro de Midoriya. Esta forma de usar Midan sí que funciona. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Stan. Levantó la espada hacia su rostro y extendió la lengua para lamer la pum. El brazo de Midoriya cedió y se desplomó en el suelo. Midoriya apenas logró girar la cabeza y vio un pequeño rasguño en su brazo. Maldita sea, dijo apretando los dientes. ¿Aún así logró cortarme? Eres bueno. Pero aún te falta fuerza. Solo pensabas en evitar mi vista y acabar conmigo de un solo golpe. Hay muchos charlatanes en este mundo, pero eres digno de mi perdón. Stan arrastró su espada frente a Midoriya y se colocó delante de Iida. Ingenium. Tienes un buen amigo. Sin embargo, esta será la última vez que lo veas. Stan levantó su espada, decidido a matar este sacrificio esta vez. Detente. Midoriya apretó los puños, su corazón lleno de arrepentimiento. Si tan solo fuera un poco más fuerte. En el instante en que Stan estaba a punto de bajar su espada, una llama rugiente surgió en el callejón, avanzando directamente hacia su rostro. Sintiendo la onda de calor, Stan apretó los dientes pero abandonó la oportunidad, dando varios pasos hacia atrás para esquivar el repentino ataque. Todoroki-kun, ¿qué haces aquí?, gritó Midoriya sorprendido. Midoriya, en una situación como esta, debería ser más específico con la dirección, dijo Soto Todoroki, de pie en la entrada del callejón. Su brazo izquierdo todavía estaba envuelto en llamas, y en la mano derecha sostenía su teléfono, mostrando la ubicación que Midoriya había enviado. Es mi primera vez aquí. Me hiciste llegar tarde. Uno tras otro, qué molesto es esto. No te preocupes. Los héroes profesionales llegarán pronto. Soto Todoroki corrió hacia adelante. Una ola de hielo que cubría todo el callejón surgió de debajo de su pie derecho, alcanzando instantáneamente a los héroes paralizados en el suelo. El hielo se elevó, formando una rampa que los deslizó de regreso hacia él. Todoroki lanzó otro ataque de fuego, obligando a Stan a retroceder. Se colocó frente a sus amigos y pronunció su declaración. No dejaré que los lastimes. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes, únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 185. El testamento de Iida. Todoroki-kun, ten cuidado, su don funciona ingiriendo la sangre de una persona para paralizarla. Todos hemos caído en su trampa. Al pasar Stan junto a él, Midoriya vio su propia sangre aún en la hoja. Combinado con el movimiento del amido de antes, confirmó la naturaleza del don del asesino de héroes. Así que por eso usa cuchillas afiladas. La expresión de Todoroki se tornó sombría. En ese caso, solo tengo que evitar que se acerque. En cuanto terminó de hablar, un cuchillo arrojadizo salió disparado por los aires, cortándole la mejilla a Todoroki. Stan se abalanzó. Dices lo mismo que el que está detrás de ti y ahora está tirado en el suelo. Con su don descubierto, Stan ya no se molestó en ocultarse. Sacó la lengua, apuntando al corte en la mejilla de Todoroki. Si tan solo pudiera lamer su sangre, Todoroki quedaría paralizado y podría terminar la pelea rápidamente y retirarse antes de que llegaran los demás héroes profesionales.
No es tan simple. Las llamas brotaron instantáneamente del cuerpo de Todoroki, una ola de calor se elevó desde su lado izquierdo como un fénix extendiendo sus alas. Stan no pudo acercar su lengua al calor y se vio obligado a retirarse. Tras perder su oportunidad, Todoroki pasó a la ofensiva. Fuego y hielo se alternaban en sus manos, suprimiendo los movimientos de Stan. Stan se deslizó ágilmente por el callejón, evitando la descarga de hielo y fuego de Todoroki. Pero logró encontrar una abertura en sus ataques y cargó hacia adelante. Aunque una ráfaga de fuego lo obligó a retroceder en el último segundo, el brazo de Todoroki seguía cortado por otro cuchillo que Stan había lanzado. Todoroki se aferró el brazo herido, observando impotente cómo Stan cargaba contra él, con las espadas en alto. ¡Cuidado! Un destello verde de un rayo se disparó frente a Todoroki y le propinó un poderoso uppercut que rompió la postura de Stan. ¿Midoriya, puedes moverte? Tras obligar a Stan a retroceder, Midoriya no insistió en el ataque, sino que se replegó al lado de Todoroki. No sé por qué, pero pude moverme de nuevo en ese instante. El héroe nativo se quedó atónito. Pero ese niño fue el último en recibir el golpe. Todavía no puedo moverme. Eso significa que hay 3 posibilidades para el límite de tiempo de su don, pensó Midoriya rápidamente. Primero, el efecto podría debilitarse dependiendo de la fuerza del objetivo. Segundo, la duración podría estar determinada por la cantidad de sangre ingerida. O tercero, el efecto de parálisis podría variar según el tipo de sangre del objetivo. Soy tipo B. Soy tipo A. Nati-B y Ida, los dos que fueron golpeados, gritaron sus tipos de sangre. Stan no tenía intención de ocultar su don. Esbozó una sonrisa exagerada. Grupo sanguíneo, adivinaste. Midoriya apretó los puños. Soy tipo O, dijo con determinación. Aunque me corte, puedo recuperarme en menos de 1 minuto. Todoroki-kun, ya has perdido mucha sangre. Iré al frente para llamar su atención, y tú me apoyarás por detrás. Es un plan arriesgado. Deberíamos evitar el combate cuerpo a cuerpo ahora mismo. Todoroki hizo una pausa y luego continuó. Pero es la mejor opción que tenemos. Mi hielo y mi fuego no pueden alcanzarlo, solo sirven para contenerlo. Necesitamos ganar tiempo hasta que lleguen los héroes profesionales. Entonces voy a entrar, gritó Midoriya, usando las paredes para cambiar constantemente de posición mientras lanzaba golpes a Stan. Stan saltó para esquivar, aterrizando detrás de Midoriya. Justo cuando estaba a punto de atacar, sintió una oleada de calor por detrás y se vio obligado a esquivar de nuevo. Maldita sea hacer que un grupo de niños proteja una carga como yo, dijo Nativo apretando los dientes, con el corazón lleno de profundo arrepentimiento. De no haber sido por su propia imprudencia, ni el ojo del amanecer ni estos niños habrían resultado heridos. Al ver a Todoroki y Midoriya luchando por sus vidas, las lágrimas corrían por el rostro de Iida. Basta, esto no tiene nada que ver contigo. ¿Quieres que nos detengamos? Pues levántate, solo tengo una cosa que decirte. Todoroki, al ver a Stan romper su hielo y abalanzarse sobre él, sintió que todo su costado izquierdo ardía en llamas, tal como había visto luchar a su padre, Endeavor. Todoroki lanzó un puñetazo llameante y gritó. Iida abre los ojos y mira con atención. Decide en qué tipo de hombre quieres convertirte. Iida se quedó atónito. ¿En qué clase de hombre quería convertirse? Desde niño, se sentía orgulloso de su hermano mayor y admiraba su genialidad para ayudar a los demás. Quería ser como él. Quería ser un héroe como su hermano, Ingenium. Justo ahora, Midoriya había sufrido un roce en la pierna y quedó paralizado de nuevo. Sin Midoriya para contenerlo, Todoroki sintió una intensa crisis. El asesino de héroes esquivaba constantemente su fuego y hielo, acortando la distancia en un instante. ¿Por qué puedes esquivar todos mis ataques? Todoroki no lo entendía.
Su don era increíblemente poderoso, incluso tenía uno más que el bastardo de su viejo, el héroe número 2. Pero sus ataques siempre eran esquivados. La situación no había mejorado desde que empezó a usar su fuego, de hecho, había empeorado. Midoriya había sido así, Kira había sido así, y ahora este enemigo, el asesino de héroes, era igual. ¿Qué estaba haciendo mal? Stan se entrelazó entre los fragmentos de hielo que Todoroki creaba, y salvo un poco descuidado en su juego de pies, salió completamente ileso. Sostuvo su espada horizontalmente frente a él, como si estuviera a punto de partir a Todoroki en dos, y cargó hacia adelante con un impulso imparable. Porque confías demasiado en tu quirk ustedes, niños, que creen que pueden ser héroes solo porque tienen un quirk poderoso son los que más odio. Muévete cuerpo, muévete. Ida sintió en su corazón que si no se levantaba ahora, nunca podría ponerse al día con Todoroki y los demás. Llamas azules surgieron de los yats en las piernas de Iida, el poder aumentando instantáneamente al máximo. Su cuerpo se lanzó hacia Stan. Era el uso indebido de su quirk que había desarrollado para lograr mayor velocidad a costa de la resistencia. Su nombre, Recipro Burst. Recorrió la distancia de varios metros en un instante. Como al patear una pelota, giró su cuerpo y estrelló su pie contra el costado de la espada de Stan. La velocidad explosiva se convirtió en la fuerza del golpe, enviando la espada y a Stan deslizándose varios metros. ¿Se acabó el tiempo? Stan lo sintió en el instante en que Iida se puso de pie. No estaba herido, pero cada vez se desesperaba más. Los héroes profesionales estarían allí pronto. No le quedaba mucho tiempo. Midoriya, que había estado paralizado, también se levantaba lentamente. Como tipo O, podía recuperarse rápidamente incluso después de que su sangre había sido ingerida. Ahora eran 3 contra 1. El corazón de Stan se hundió. Con la velocidad que Iida acababa de mostrar, no podría esquivar. ¿Debería retirarme? El pensamiento apenas apareció en la mente de Stan cuando lo aplastó. Podía atacar a otros sacrificios, pero si fallaba esta vez, si dejaba escapar a estos niños ilesos, entonces su aterradora reputación como el asesino de héroes se desmoronaría. Las personas que se llamaban héroes ya no tendrían la espada de Damocles sobre sus cabezas, y la ideología que quería difundir nunca sería aceptada. Bueno, señor supervillano. Parece que tiene un pequeño problema. Necesita una mano. Una voz frívola sonó detrás de él. Capítulo 186. Invitados inesperados. Shigaraki. Shigaraki, ¿qué haces aquí?, preguntó Stan frunciendo el ceño. Este alboroto de afuera fue obra tuya, ¿verdad? ¿Por qué? Shigaraki emergió de la oscuridad. Bajo su cabello revuelto, tras la mano pálida que le cubría el rostro, sus ojos estaban llenos de una locura inconcebible. Señor supervillano, debe saber que si no le hubiera ordenado al Nomu que atara a esos héroes profesionales, ya estaría rodeado. Te lo dije, ¿no? Bajo ninguna circunstancia debes poner en peligro al público. De lo contrario, seré el primero en matarte, dijo Stan, alzando su espada manchada de sangre hacia Shigaraki, con un atisbo de intención asesina en la mirada. J.E. Señor supervillano, esos héroes defectuosos que desprecia fueron los primeros en proteger a los civiles, dijo Shigaraki, levantando las manos en un gesto de rendición. Pero dejando eso de lado por ahora, necesita ayuda, ¿no? No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo 3 personas intimidan a nuestro gran superior. Shigaraki giró la cabeza y sonrió con desprecio. ¿Verdad, Izuku Midoriya? Tomura Shigaraki Midoriya retrocedió involuntariamente ante su fría mirada. Lo sabía, dijo, sorprendido. El asesino de héroes es uno de ustedes, un miembro de la Liga de Villanos. El don de Shigaraki, capaz de desintegrar cualquier cosa, aterrorizaba a Midoriya. El brazo del señor Aizawa había sido enyesado precisamente por ese movimiento. Incluso ahora, Midoriya sentía miedo hacia Shigaraki, pero más que eso, sentía rabia.
Él organizó el ataque a la USJ y este ataque terrorista en Ciudad Osu. Pero Midoriya sabía que no era el momento de pensar en capturar a la mente maestra, Shigaraki. No podían hacerlo. Lo más importante era retirarse con los dos héroes profesionales caídos. ¿Y Ida-kun, aún puedes mover las piernas?, preguntó Midoriya de repente. Ah, no hay problema. ¿Me estás pidiendo que cargue con los héroes profesionales y me retire? Y Ida, tras recuperar la compostura, comprendió de inmediato lo que quería decir Midoriya. Pero no parece que el asesino de héroes vaya a dejarme ir. Shigaraki y Stan llegaron a un acuerdo tácito y se lanzaron hacia adelante. Stan saltó de un lado a otro por las paredes, como una bala rebotando, acortando rápidamente la distancia y lanzando un cuchillo a Iida. Entonces déjanos protegerte. Soto Todoroki se paró frente a Iida. Al instante, una pared de hielo se alzó, bloqueando el cuchillo arrojadizo. Pero al instante siguiente, la pared de hielo se convirtió en ceniza gris y se desmoronó, revelando una mano pálida e incorpórea. Stan apareció por encima de Shigaraki, con sus espadas gemelas destellando mientras atacaba a Todoroki. Iida quiso subir, pero de repente se dio cuenta de que los tubos de escape de sus piernas se habían atascado. Por mucho que lo intentó, solo emitían unas pocas volutas de humo azul. Midoriya rugió, lanzando un puñetazo a Stan para detener su ataque. Pero al segundo siguiente, Shigaraki apareció frente a él con una sonrisa enfermiza, con la mano extendida hacia su rostro. Justo cuando parecía que Todoroki y Midoriya estaban a punto de morir en un solo intercambio, el hombre que yacía en el suelo, haciéndose el muerto, abrió los ojos de repente. Las gafas carmesí que llevaba se rompieron al instante y una brillante luz dorada, como una granada aturdidora, iluminó todo el callejón. Una poderosa onda expansiva impactó a Shigaraki y Stan. Ambos se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Al instante siguiente, como si hubieran recibido un golpe fuerte, ambos salieron volando. ¿Estamos bien? Una gota de sudor frío resbaló por la mejilla de Todoroki. Aunque parecía tranquilo, se sentía inmensamente aliviado de haber sido salvado de nuevo. Midoriya giró la cabeza bruscamente y vio una figura tambaleándose, con la sangre aún manando de una herida en el hombro. Aunque el hombre hacía muecas de dolor, no podía estropear su hermoso rostro de ídolo. Eres el héroe profesional, ojo del amanecer Sosei Meisei, y te graduaste en la misma clase que el señor Aizawa. Midoriya, quien llevaba un registro de todos los héroes profesionales famosos, lo reconoció de inmediato. ¿Fuiste tú quien nos salvó? Ustedes fueron quienes me salvaron, ¿verdad? Que me salvaran los estudiantes de Aizawa es realmente irónico, dijo Sosei con una risa autocrítica, aparentemente indiferente a su ataque anterior. Shigaraki. Tú fuiste quien hirió a Aizawa, ¿verdad? Para compensar a estos estudiantes por salvarme, no me importa vengarme un poco de ellos. Sus palabras estaban llenas de bravuconería, pero solo él sabía que ya había agotado toda su energía. Si Shigaraki y los demás atacaban de nuevo, no podría detenerlos. Solo pudo mantenerse en pie porque había estado tumbado en el suelo, descansando. Tras ser alcanzado por el ataque de Stan, Sosei sintió al instante que el cuchillo estaba envenenado. Su cuerpo perdió fuerza y sus nervios se paralizaron, pero no perdió el conocimiento por completo. Aunque no podía hablar, permaneció lúcido, observando la situación. Quizás debido a su don, para cuando Midoriya llegó, ya había recuperado poco a poco parte de su movilidad. Pero sabía que, incluso si se ponía de pie, en su estado herido, no podría cambiar el resultado. Así que permaneció inmóvil. En una palabra, una finta estratégica de muerte, esperando una oportunidad. Era una estrategia perfectamente racional, pero en ese momento se sentía culpable. Cuando la vida de Iida estuvo en peligro, no pudo mantenerse de pie. Cuando la vida de Todoroki estuvo en peligro, no se movió por suerte, al final, pudo ponerse de pie. Aunque Sosei Meisei a menudo se relajaba, seguía siendo un héroe.
Shigaraki se levantó y se rascó el cuello, molesto. Oye, señor supervillano, preguntó a Stan, ¿por qué no me dijiste que tenían unas bajo la manga? Y por alguna razón parece que me está apuntando a mí. Stan, sin embargo, tenía una expresión eufórica. Se rió, poder despertarse tan temprano después de haber sido paralizado por mi neurotoxina como se esperaba de aquel a quien deliberadamente perdoné. Oye, no es momento de alabar al enemigo, dijo Tomura Shigaraki impacientemente. Si perdemos esta oportunidad, puede que no tengamos otra. El hielo en los tubos de escape de Iida, habiendo sido calentado y enfriado alternativamente por el fuego y hielo de Todoroki, se había derretido, y sus motores se restauraron. Él y Midoriya se colocaron a ambos lados de Todoroki, listos para la batalla. La sonrisa del asesino de héroes se desvaneció gradualmente. Tienes razón. Esta es la última oportunidad. No. Ya se te acabaron las oportunidades. En ese instante, Todoroki levantó la mano derecha desde abajo. Un chorro de hielo azul se disparó hacia los dos villanos. Shigaraki y Stan esquivaron a los lados, y Shigaraki aún tuvo tiempo de burlarse. Oye, mitad y mitad, tus ataques no pueden alcanzar a nadie. Iida-kun, vamos. Midoriya rugió, y un arco verde de electricidad crepitó alrededor de su cuerpo mientras se lanzaba hacia Stan, que había saltado al aire. Si no hay nada que temer ahora, los tubos de escape en las piernas de Iida estallaron con una llama azul mucho más potente que antes, lanzándolo hacia adelante a la velocidad de un jet. Recipro turbo. Stan solo había estado intentando esquivar el ataque de Todoroki, pero no esperaba que los otros dos fueran tan decisivos. Fue golpeado instantáneamente por el puño de Midoriya y la patada de Iida. Esto aún no ha terminado y Iida usó la inmensa fuerza de sus motores para girar en el aire, dando otra potente patada que envió a Stan aún más alto. Mientras Midoriya caía, gritó, Todoroki-kun. Una llama feroz rugió desde la mano de Todoroki, envolviendo instantáneamente a Stan. Capítulo 187, El espectador 1. ¿Se acabó? A Midoriya ni siquiera le importó que su cuerpo estuviera cayendo, sus ojos estaban fijos en el lugar donde las llamas habían envuelto al enemigo. El hielo se extendió bajo los pies de Soto Todoroki, formando un tobogán que atrapó a Midoriya e Iida, dejándolos a salvo tras él. Sobre ellos, Stan estaba inconsciente, con las extremidades atrapadas por el hielo de Todoroki. Oye, ni hablar, ese gran superior que estaba gritando sobre matarme fue eliminado por un grupo de niños. Shigaraki estaba incrédulo. En un abrir y cerrar de ojos, Stan había quedado inconsciente por su ataque coordinado. Shigaraki. Ahora te toca, gritó la voz de Sosei Meisei desde la distancia. El nativo, aún paralizado, estaba detrás de él, pero pronto se les unió el sonido de muchos más pasos apresurados. ¿No me digas que los demás héroes profesionales están aquí? Tomura Shigaraki retrocedió. Por muy seguro que estuviera de sus habilidades, nunca había planeado luchar contra tanta gente él solo. Kurohiri, ¿dónde demonios estás? Si no vuelves, estoy perdido. En lo más alto de un callejón, la figura nebulosa de Kurohiri se posaba en el borde de un tejado, observando a Shigaraki que se retiraba. Finalmente, no pudo evitar hablar. Kira-kun, Shigaraki está en una situación muy peligrosa. ¿Podría soltarme, por favor? Como puedes ver, no he hecho ningún movimiento innecesario. Una mano, que crepitaba con arcos dorados de electricidad, presionaba su cabeza. Yoshikage Kira se asomó, observando al creciente número de héroes profesionales que convergían abajo. Levantó la mano de la cabeza de Kurohiri. Por supuesto. Pero antes, me enviarás de vuelta. Kurohiri recordó lo que acababa de pasar. Elige. Cruza esta puerta ahora y ve a Ciudad Osu, o quédate de brazos cruzados y observa cómo tu amigo pierde la vida.
Kurohiri le había dado a Kira la opción, seguro en su corazón de que elegiría ir a Ozu. ¿Cómo podía alguien que aspiraba a ser un héroe no actuar cuando sus amigos estaban en peligro? Sin embargo, una de mis cosas favoritas es decir no a quienes creen tener la razón, había oído decir fríamente a Yoshikage Kira. ¿Dices amigos? ¿Acaso los amigos no son solo para sacrificarse? Me da igual lo que ese tipo Stan quiera hacer o a quien quiera matar. Mientras no tenga nada que ver conmigo, no tengo ningún interés en encontrarlo. Al escuchar esas palabras antiheroicas, Kurohiri se quedó atónito. Lo había visto luchar con todas sus fuerzas tanto en la USJ como en el festival deportivo. Incluso pensó que la decisión de su maestro podría ser un error, que era imposible que Yoshikage Kira fuera absorbido por la Liga de Villanos. Pero ahora, ¿decía que no iba a salvar a sus propios compañeros, a sus propios amigos? Justo cuando Kurohiri estaba a punto de decir algo, Kira lo embistió, desatando una ráfaga de aura. En un instante, fue sometido, y el amon que se inyectaba constantemente en su cuerpo suprimió su don de puerta de disformidad. Ahora. Ábreme la puerta, dijo Kira rotundamente. Kurohiri había considerado la situación absurda. Le había ofrecido enviarlo a Ozu, pero él se había negado. Pero ahora, ¿le ordenaba abrir la puerta? No me digas solo me estaba engañando. Pero independientemente del proceso, Yoshikage Kira había elegido ir a Ozu, justo lo que su maestro pretendía. Tras liberarse de las ataduras que lo sujetaban, Kurohiri le abrió una puerta con decisión. Poco después de la aparición de Shigaraki, Kira y Kurohiri llegaron a la azotea para presenciar la batalla. Estaban a decenas de metros de altura, incluso si alguien alzaba la vista, no podrían verlo sin observar de cerca. Esto despertó la curiosidad de Kurohiri. Kira observaba a sus compañeros en peligro, pero no hizo ningún movimiento. Si tan solo hubiera preguntado, Kurohiri lo habría enviado al campo de batalla al instante. Claro que, si Kira hubiera ayudado, Kurohiri se habría desviado de inmediato, dejando a Kira atrás. Incluso si Kira hubiera logrado salvar a sus compañeros, tras la batalla no habría podido explicar por qué había aparecido repentinamente en Ozu, a miles de kilómetros de su pasantía. Según el plan de su maestro, Kira caería inevitablemente bajo la sospecha de los héroes profesionales. Incluso si lograba escabullirse por ahora, ya no confiarían en él. La sociedad lo cuestionaría y cuando ya no pudiera soportarlo, el único lugar al que podría acudir sería la Liga de Villanos. Ese era el plan de su maestro. Pero Kira era como un espectador, observando la batalla con serenidad. Incluso cuando Soto Todoroki estuvo al borde de la muerte varias veces, no mostró intención de ayudar, como si sus vidas no tuvieran nada que ver con él. Disculpa mi rudeza, pero Kira-kun, has venido hasta aquí. ¿Por qué no bajas a ayudarlos? Kurohiri se levantó, con la voz aún serena, sin mostrar enojo por las acciones anteriores de Kira. No tengo ninguna razón para salvarlos, respondió Kira con frialdad. Kurohiri hizo una pausa y luego le hizo una reverencia. Ya veo. El maestro no se equivocaba. Una personalidad como la tuya es la más adecuada para nuestra liga de villanos. Si te interesamos, ve a buscar a Hiran. Estoy seguro de que para alguien como tú, encontrarlo no será difícil. Kurohiri abrió una puerta de disformidad, esperando en silencio que Kira pasara. Son realmente deslumbrantes, dijo Kira en voz baja, con los ojos entrecerrados mientras observaba al grupo de abajo. Se giró y, sin dudarlo, cruzó el portal. Kira salió por la puerta de transposición de Kurohiri. Nadie sabía que había estado allí, excepto Kurohiri y su maestro. Shigaraki, no te escaparás. Midoriya le lanzó un potente puñetazo a Shigaraki, pero, temeroso de sus manos podridas, apretó los dientes y giró el cuerpo para esquivarlos. A lo lejos, las llamas de Todoroki se dirigieron hacia Shigaraki. En ese momento, Shigaraki no tuvo más opción que esquivarlas patéticamente, pero las llamas lograron quemarle el pelaje.
Los tubos de escape de ida estaban completamente atascados, tardarían varias horas en recuperarse. Sabía que a Sosei Meisei no le quedaban fuerzas y solo estaba fanfarroneando, así que se quedó a su lado, apoyándolo. El enemigo está aquí en ese momento, algo que fue como verter sal sobre la herida de Shigaraki ocurrió, los héroes profesionales comenzaron a llegar uno tras otro, mirándolo con dureza. ¿Eres tú el cerebro detrás de la destrucción de la ciudad? Esto es malo. Shigaraki se puso frenético. Si Kurohiri no llegaba pronto, estaba acabado. Shigaraki. He regresado. Como si escuchara su llamado, Kurohiri apareció en el momento perfecto detrás de él, formando un portal de distorsión. Su voz sonaba un poco cansada. Es hora de retirarnos. TCH. No tengo otra opción. Shigaraki no se molestó en preguntar por qué Kurohiri había tardado tanto. Echó un vistazo profundo al atado Stan y al Midoriya que se había vuelto a poner de pie, y justo cuando las llamas de Todoroki estaban a punto de alcanzarlo, se lanzó al portal. ¿Finalmente terminó? La fuerza que había estado sosteniendo a Midoriya desapareció al instante. Estaba a punto de colapsar cuando Soto Todoroki lo atrapó desde atrás y asintió. Sí. Se acabó. Capítulo 188. El viaje de regreso. Ciudad de Oma, Parque Oma. Kira observó cómo la figura de Kurohiri desaparecía gradualmente. Se giró en silencio y regresó al banco donde había estado sentado. Kurohiri probablemente no se había dado cuenta, pero Kira había obtenido una gran cantidad de información de las palabras que había dejado escapar. En primer lugar, Stan solo fue un colaborador temporal. Su vida o muerte no tenían nada que ver con la Liga de Villanos. En segundo lugar, la Liga contaba actualmente con muy poca fuerza de combate propia. Los Nomu que destruían la ciudad habían sido creados por su maestro y entregados a Shigaraki para su uso. En tercer lugar, Shigaraki tenía muy poca autoridad real. Kurohiri ni siquiera le había dicho que iba a teletransportar a Kira. Y lo último, que Kira se resistía a admitir, parecía haber atraído la atención del verdadero líder de la liga. Se desconocía el motivo. Kira suspiró. Repasó sus acciones frente a Kurohiri. Parecía que se había disfrazado con éxito de una personalidad fría y antiheroica. Bueno, en realidad no era del todo un disfraz. En el momento en que Kurohiri le dijo a su maestro que estaba interesado en él, Kira sintió que algo andaba muy mal. Así que rechazó rotundamente su propuesta, diciendo que no tenía intención de ir a Osu a ayudar. Al ver su expresión de sorpresa, Kira comprendió, Kurohiri quería que fuera a Osu, lo que significaba que debía de haber una conspiración. Podía elegir no ir, pero no podía descartar que Midoriya y los demás estuvieran en peligro real. Así que, para evitar que Kurohiri le hiciera alguna jugarreta, Kira lo sometió directamente y lo amenazó con abrir el portal. Kira sospechaba que Kurohiri podría intentar enviarlo a algún lugar remoto, así que activó el localizador de otro teléfono desechable que usaba para clientes especiales y lo lanzó por el portal. Solo después de confirmar que el otro lado era Osu, se atrevió a cruzar. Cuando Kira llegó a la azotea del callejón Osu y vio que Midoriya y los demás, aunque estaban en peligro, todavía estaban vivos, inmediatamente sometió a Kurohiri nuevamente. Kira supuso que Kurohiri lo había traído allí para que viera a sus amigos en peligro y no pudiera evitar intervenir. Pero después de eso, seguramente se habría marchado de inmediato, dejando a Kira solo frente a Midoriya y a los demás. De haber sucedido eso, no habría podido explicarles a los héroes profesionales que llegaron después por qué estaba allí. Podía predecir que, si hubiera intervenido, el resultado que le esperaba habría sido la muerte social. Así que Kira reprimió su corazón y observó el desarrollo de la situación desde arriba. Soto Todoroki ya no rechazaba su fuego, pero su uso seguía siendo rudimentario. El asesino de héroes había predicho sus ataques, esquivando las llamas aparentemente feroces con su juego de pies.
Kira se sorprendió aún más por el cambio en Midoriya. En tan solo unos días, había logrado cubrir todo su cuerpo con su don, y su cuerpo no mostraba signos de deterioro. Antes, todos en la clase 1A asumían que el don de Midoriya solo liberaba un poder inmenso, y que su débil constitución le había provocado lastimarse. Pero ahora, los arcos verdes de electricidad que rodeaban su cuerpo se parecían notablemente al Amon de Kira. ¿Acaso Midoriya usa ese poder para mejorar sus habilidades físicas? Justo cuando Todoroki y Midoriya se encontraban en una crisis de vida o muerte bajo el ataque de Stan y Shigaraki, Kira ya había convertido su teléfono en una bomba y estaba a punto de lanzarlo, cubierto de Amon. Pero entonces vio que la persona tendida en el suelo se estremecía, y se obligó a detenerse. Kira lo había visto antes. Se llamaba Sosei Meisei. Kira lo conoció cuando fue al hospital a visitar al señor Aizawa después del incidente de la USJ. Aizawa lo describió con palabras como vago y sinvergüenza. ¿Y ahora estaba aquí? Pero se había levantado en ese momento. Desde la posición privilegiada de Kira, pudo ver claramente la luz dorada que brotaba de sus ojos, lanzando a Shigaraki y a Stan por los aires. Señor Aizawa, ¿tiene algún problema con él? Claramente tiene madera de héroe. Kira recordó en silencio la luz que lo había cegado por completo y volvió a suspirar. Él había logrado lo que Kira no. Era digno del título de héroe. ¿Kira-kun, estás aquí? El grito de Aoi Hana resonó entre los árboles, interrumpiendo los recuerdos de Kira. Parecía que había terminado con su asunto. Kira se levantó, justo a tiempo de encontrarse con ella mientras corría hacia él, jadeando. ¿Cómo te fue? ¿Ya está todo resuelto con la publicidad?, preguntó Kira, como si nunca se hubiera ido. Para ser justos, solo había estado fuera unos minutos. Redondeando, era como si nunca se hubiera ido. Si se ha cumplido todo lo que pidió el director. Aoi Hana asintió vigorosamente, con voz emocionada. La cadena de televisión local emitirá un anuncio promocional cada hora durante los próximos 2 días. Las revistas publicarán información sobre el circo en portada y el gobierno colocará carteles en los lugares más visibles. Incluso la ciudad vecina se enterará de que nuestro circo llega. Esa eficiencia era increíble. ¿De verdad era tan importante ser un héroe profesional, o el nombre Conejo Loco tenía algún significado especial? Kira no le dio más vueltas. Se está haciendo tarde. ¿Deberíamos volver a subir a la montaña ya? El último autobús ya había salido. Si querían regresar, tendrían que tomar un taxi. Aunque sería caro, para la Kira de entonces, seguía siendo asequible. Aoi sonrió misteriosamente. Volveremos esta noche y viajaremos en el Takami-go. En el momento en que terminó de hablar, una fuerte ráfaga de viento llegó desde lo alto del parque. La sombra de un par de alas gigantes cubrió a Kira y a Aoi. Takami está aquí, esta vez voy a disfrutar de la sensación de volar con el viento. Aoi miró hacia arriba emocionada, saludando al águila gigante. Pero su mirada se encontró con una cabeza de conejo que asomaba sobre las alas del águila. ¿Director, qué hace aquí? Aoi gritó sorprendida. Solo llamé a Takami, ¿qué hace aquí? Jeje, dijo el director, colocando una mano sobre su cabeza mientras inspeccionaba el parque Oma. Como director, obviamente vine a investigar el lugar yo mismo. Parece que ustedes dos hicieron un buen trabajo. Estoy muy satisfecho con este lugar. Por supuesto que lo hicimos, dijo Aoi, colocando sus manos en las caderas orgullosa. ¿Cree que soy una idiota como usted que solo actúa por capricho? Jeje, el director no parecía enojarse con sus palabras, solo continuaba riendo. Dijiste que querías disfrutar de la sensación de volar, ¿verdad? Entonces, como recompensa, cumpliré tu deseo. No me diga. Al escuchar esto, el rostro de Aoi palideció. Recordó un mal recuerdo y de inmediato intentó huir. No me subiré a ese taxi negro suyo, mañana tomaré el autobús de la mañana.
Objeción rechazada. El director sacó una cuerda de algún lado y, de pie sobre la cabeza del águila como un vaquero, comenzó a balancearla. Apuntó y lanzó la cuerda hacia Aoi. Maldito, otra vez hace esto. No sorprendentemente, la cuerda se enredó directamente alrededor de la cintura de Aoi. Con un grito, fue levantada en el aire por el director. Kira, dijiste que querías entrenar, ¿verdad? Entonces intenta subir por esta cuerda. El director lanzó otra cuerda hacia Kira, mientras Takami giraba en el aire, volando a Aoi como una cometa al final de la cuerda. ¿Soy una estrella azul? ¿No es esto pan comido para mí? Kira hizo un nudo corredizo en la cuerda, apuntó y lo colocó con precisión alrededor de la pierna de Takami. Tiró con fuerza, enrolló la cuerda alrededor de su brazo unas cuantas veces y gritó: «Director, estamos listos para despegar». Entonces el Takami Go está autorizado para el lanzamiento. El águila gigante dejó de girar y, con un par de potentes aleteos, se elevó hacia el cielo. Esta es la peor sensación de mi vida. Bajo la luz de la luna, un águila gigante, acompañada de un grito penetrante, voló hacia una alta montaña. Capítulo 189. Las consecuencias del incidente de Stan. Durante los 2 días siguientes, la noticia de la captura del asesino de héroes conmocionó a toda la nación. Según el comunicado oficial, el asesino de héroes y los 3 enemigos que atacaron Ciudad Ozu fueron derrotados por un equipo de héroes profesionales liderado por Endeavor y Ojo del Amanecer, con la ayuda de varios estudiantes. Un reportero en helicóptero capturó accidentalmente una imagen de Tomura Shigaraki y Kurohiri. Tras confirmarlo con la preparatoria UA, se les identificó como los mismos miembros de la Liga de Villanos que atacaron la escuela. Por lo tanto, la teoría oficial era que el asesino de héroes era miembro de la Liga de Villanos. El asesino de héroes fue el asesino en serie más prolífico desde el debut de All Might, y sus objetivos eran específicos: solo mataba a héroes profesionales. Este comportamiento recordaba al asesino londinense de hace 2 siglos, Jack el Destripador. Stan estaba destinado a dejar su huella en esta sociedad de héroes. Tras su captura, su historia fue desenterrada por curiosos. Su verdadero nombre era Chisome Akaguro. Inspirado por las hazañas de All Might, aspiraba a convertirse en héroe y se matriculó en una escuela secundaria privada para héroes. Sin embargo, se desilusionó al ver la corrupción fundamental del ideal de héroe en el sistema educativo y abandonó la escuela en el verano de su primer año. A punto de cumplir 20 años, comenzó a abogar por el regreso a los verdaderos héroes, dando discursos en la calle. Pero más tarde se dio cuenta de que las palabras eran impotentes y abandonó este camino. Durante los 10 años siguientes, se dedicó a aprender el arte de matar, perfeccionando sus habilidades para cumplir con su nuevo deber. Los héroes no deben buscar recompensas. Solo mediante el autosacrificio se puede ganar el título de héroe. Los héroes de hoy son todos impostores, indignos de ese nombre. Él, mediante una purga continua, lograría que la sociedad reconociera este hecho. Este fue su manifiesto regreso a los verdaderos héroes. Yoshikage Kira cerró la biografía en video del asesino de héroes y abrió otra, subida por un desconocido. El video era corto, de apenas unos segundos. Alguien debía estar empapado en sangre. Alguien debía despertar a los verdaderos héroes. Vamos adelante, farsantes. El único que puede matarme es un verdadero héroe, solo All Might. En el video, además del asesino de héroes, había un gnomo muerto y un chico de pelo verde tirado en el suelo. Frente a él, las figuras de varios héroes profesionales pasaban rápidamente, como si se tratara de un jefe mafioso acorralado en su última batalla. Ver este video podía causar miedo por la locura de sus palabras. Sin embargo, una de las personas presentes en el lugar publicó un relato vívido y detallado de lo sucedido. Según la publicación, el asesino de héroes ya había sido capturado y atado. Pero cuando uno de los estudiantes presentes fue secuestrado por un enemigo volador que apareció de la nada, sin dudarlo, mató a su propio camarada para salvar al estudiante. Aún así, no huyó.
Se enfrentó solo a varios héroes profesionales y rugió sus palabras antes de desplomarse por las heridas. El espíritu del asesino de héroes eligiendo ser capturado en lugar de dejar que su cómplice se llevara a un niño le había ganado la admiración de algunos, que comenzaron a publicar mensajes en línea coincidiendo con su ideología. El video se eliminó rápidamente, pero otros lo volvieron a subir con la misma rapidez. Se desató una disputa por toda Internet entre borrar y subir contenido, que solo se detuvo cuando los sitios web bloquearon las palabras clave relevantes. Kira se sorprendió de que todo esto hubiera sucedido tras su partida. Había llamado a Midoriya al regresar al zoológico, pero solo le respondió el contestador. A la mañana siguiente, Midoriya le devolvió la llamada, dándole las gracias y asegurando que estaba a salvo, pero sin mencionar nada sobre Stan. Los informes oficiales no identificaban a Midoriya ni a los demás, solo se referían a ellos como varios estudiantes. Pero Kira sabía que, aparte de Sosei Meisei, los demás héroes profesionales nombrados no habían contribuido en la pelea con Stan. Kira le había preguntado a Midoriya sobre esto, pero este había citado un acuerdo de confidencialidad y no reveló ningún detalle específico. Iida y Todoroki también guardaron silencio. ¿Entonces el gobierno estaba encubriendo la historia? Kira podía entenderlo. Midoriya y los demás no tenían licencias de héroe. Si se revelara que habían herido gravemente a Stan, muchos los elogiarían, pero al mismo tiempo podrían ser castigados por el gobierno. Era igual que la noche después del festival deportivo. Aunque las acciones del asaltante contra Satomi y Ciara constituían un delito, Kira, como estudiante sin licencia, no estaba cualificado para usar su don para derrotarlo, por lo que solo usó Amon para defenderse. Aunque al final lo mató con Killer Queen, nadie lo sabía, así que no se rompió ninguna regla. Y al igual que Bakugo, quien se hizo famoso en la secundaria por el incidente del villano del lodo, aunque usó su don contra el enemigo, solo lo hizo en defensa propia, lo que tampoco constituyó una violación de las reglas. Pero siendo sinceros, la línea entre defensa propia y agresión era muy difícil de definir. Si el gobierno castigara a Midoriya y a los demás por sus acciones, seguramente habría reacción pública. ¿Ser castigado por salvar personas? ¿Qué sentido tenía eso? Significaba que si veía a alguien en peligro y podía ayudar, no debía hacerlo y solo llamar a la policía, dejando que los héroes profesionales actuaran, aunque eso implicara ver morir a esa persona. Quizá la policía también estaba preocupada por esta situación y por posibles represalias del enemigo. Por eso, al igual que hicieron con Kira, hicieron que Midoriya y los demás mantuvieran el incidente en secreto, planeando hacerlo público solo cuando fueran héroes profesionales o traspasar el plazo de prescripción. Pero lo que no esperaban era que este video se volviera viral. Cualquiera con ojo avisor podía ver que la persona detrás de Stan era Izuku Midoriya de la UA Hero Course. Aún así, probablemente estaba bien. Desde la perspectiva de un admirador de Stan, Kira podía concluir, si Stan no había atacado a Midoriya, ¿no significaba eso que Midoriya no era un objetivo de su purga? En otras palabras, ¿era un héroe reconocido por el gran Stan? Según lo que Kira observó desde la azotea, no había manera de que un civil estuviera en el lugar donde se grabó el video. Por lo tanto, concluyó que este video debió ser filmado por Kurohiri, bajo órdenes de su maestro, y luego filtrado a Internet. Lo que buscaban era lo mismo que quería el director, fama. La Liga de Villanos quería crear un salvador para los villanos, Stan, para contrarrestar la sociedad heroica representada por All Might. Y la Liga de Villanos sería la WAIG de los villanos. Esta era la conclusión más lógica que Kira podía extraer según la información que tenía. Kira suspiró al ver los comentarios extremistas que aparecían constantemente en la sección de comentarios. Parecía que su plan estaba funcionando. En el escondite de la Liga de Villanos, Tomura Shigaraki también estaba viendo el video. Pero antes de terminar, apareció un error 404. Se giró hacia la televisión, molesto. Profesor, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el punto de subir este video?
Stan se está llevando toda la atención, ni siquiera el Nomu se convirtió en tema de conversación. Es el Nomu lo importante, respondió su maestro con calma. ¿Recuerdas el propósito que declaraste ante Stan? Destruir esta sociedad, destruir a Omar, murmuró Shigaraki varias veces, y de repente levantó la mirada. Profesor, ¿quiere decir que esta es nuestra oportunidad? Kurohiri intervino. A ojos del público, la organización del asesino de héroes es nuestra liga de villanos. Como salvadores del villanaje, seguramente habrá personas que, por admiración, querrán unirse a nosotros. Y entonces. Capítulo 190. El circo está a punto de comenzar. Pasaron 2 días en un instante. Pronto llegó el viernes. Esa mañana, el director volvió a llamar al conductor del camión de carga. Esta vez, les pidió a él y a su compañero que trajeran 2 camiones grandes, con espacio suficiente para todos los animales. Uno por uno, los hizo subir. Yo también voy, guardián del zoológico, preguntó Igarashi, la foca, confundido, mientras Aoi Hana lo cargaba. No tengo ningún acto, ¿verdad? El director respondió, el circo Crepúsculo necesita una mascota y tú eres la indicada. Tu asistencia es obligatoria. Aoi Hana le dio una palmadita en la cabeza y le mostró el póster que le había enviado el gobierno, ahora pegado al costado del camión. En él se veía a un grupo de animales huyendo en fila de un amenazante rey demonio con cabeza de conejo y garras, un guepardo, un gorila, un avestruz, un rinoceronte, un león permanecía a un lado, lamiéndose las patas y observando el espectáculo. En la esquina superior derecha, una cabeza de foca redonda, estilo chibi, estaba estampada como logotipo. ¿Quién dibujó esto? Es tan vívido, dijo Igarashi, sorprendido. El póster capturaba a la perfección las relaciones ecológicas del zoológico crepuscular. Él, la mascota, no recibía mucha atención y solo debía ser adorable. Sícido, el león, estaba constantemente en desacuerdo con el director, y el resto de los animales eran lacayos o víctimas del director. Era un boceto que nos dio Yoshikage Kira. Dijo que era su impresión tras observar los últimos días, comentó Aoi Hana con una sonrisa irónica, mirando a Kira, que estaba moviendo jaulas. Desde su llegada, había estado haciendo todo el trabajo que ella solía hacer, sintiéndose como si la hubieran convertido en una chica de letreros, cuyo único trabajo era llevar la mascota de un lado a otro. Aunque todos los animales entendían el lenguaje humano y se portaban bien, para una persona promedio, sin la restricción de una jaula, podían atacar en cualquier momento. Para evitar ansiedad innecesaria al público, las jaulas seguían siendo necesarias. Kira, estoy lista cuando nos vamos, gritó el director, con un bombín, empujando con entusiasmo el trasero de un león. Oye, deja de empujarme, gruñó Sícido, el león, con movimientos tan gráciles como los de un gato. Aunque no se había transformado, Kira, con su nivel 10 de lenguaje felino, podía entenderlo. El director dejó de empujar y se paró frente a Sícido, invitándolo. Pues bien, que la estrella de nuestro espectáculo, el gran Lord Shashiro, suba al camión él mismo. Sícido lo miró con desprecio. Ignoró la rampa y, con un salto fácil, se subió al camión. Enganchó la puerta de una jaula con la pata delantera, la abrió y entró con la cabeza bien alta. Así, al final, el león Sícido no pudo escapar de la ley de la fragancia verdadera y decidió participar en el espectáculo. Mientras Kira entrenaba con Okami, Takami y los demás, Sícido observaba desde su jaula con frialdad. Más tarde, no pudo soportarlo más, saltó de su jaula y dijo que su entrenamiento por turnos era inútil. En una batalla a vida o muerte, el enemigo no esperaría a que te posicionaras para atacar. Sícido era un león amante de las batallas. Se decía que el director lo había encontrado tras perder una pelea por el liderazgo de su manada. Tras conocerse, ambos lucharon, y solo tras perder contra el director se mudó al zoológico.
Al observar a Kira y a los demás entrenar, no pudo reprimir sus propios instintos inquietos y se ofreció a guiarlo. Kira aprovechó la oportunidad para pedirle ayuda con su propio entrenamiento. Shishido, que esperaba precisamente eso, se abalanzó sobre él de inmediato. Más tarde, el director pasó de ronda y vio a Shishido de pie, con las manos en las caderas y una sonrisa de suficiencia, mientras miraba a Kira, tumbado en el suelo con brazos y piernas extendidos. Se burló varias veces y, en un ataque de ira, hizo una apuesta con el director: si éste luchaba contra él y ganaba, aceptaría participar en la función. Pero el director se negó, diciendo que su tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo con él. Los dos se miraron fijamente un momento, luego dirigieron su atención a Kira. Si, antes de la actuación de mañana, Kira podía durar 5 minutos contra Shishido en una pelea real, entonces Shishido tendría que actuar. El resultado ya era evidente. El director rodeó el cuello de Kira con el brazo y dijo entre risas: «Mira ese león. Parece un perro». ¿Como un perro? Kira no lo creía. Se frotó el brazo, aún dolorido, y suspiró. Shishido, en realidad, había sido indulgente, no usó sus afiladas garras, solo lo golpeó con sus poderosas patas. No sufrió ninguna lesión externa grave. En otras palabras, él mismo había querido participar en el evento, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. El director probablemente lo había adivinado desde el principio: las burlas eran solo para su diversión. El primer camión era de techo cerrado, para animales pequeños como leones y lobos. El segundo, de techo abierto, para animales altos como elefantes y rinocerontes. Después de que todos estuvieron a bordo, el director cerró de golpe las puertas del zoológico crepuscular, saltó al camión descapotable y, sentándose arriba, levantó una zanahoria y gritó: «Circo crepuscular, salgan». La noticia del incidente del asesino de héroes se había difundido por todo el país. Incluso Momo, que había estado extremadamente ocupada con su trabajo y estudio, se había enterado. Se sintió algo arrepentida, tantos eventos habían ocurrido en los últimos días, pero ella había pasado cada jornada en un estudio de televisión, filmando. Recordó cómo había estado detrás de Ubabami, posando constantemente e incluso filmando un comercial, y no pudo evitar reír con amargura. «No vine aquí para ser una celebridad». Ubabami no había nominado a Momo y Kendo solo por ser jóvenes y bonitas y ser buenas asistentes, aunque eso también contaba. Era una heroína profesional y, después de su trabajo principal, seguía cumpliendo con sus deberes, llevando a Momo y Kendo a patrullar por la ciudad. Sin embargo, para Momo, parecía más que solo salían de compras. Cada vez que un ciudadano veía a Ubabami y se sorprendía, ella sonreía y saludaba, atrayendo a menudo una gran multitud. Yaoyorozu-chan, debe saber que para un héroe profesional, ser accesible al público es una parte muy importante del trabajo, dijo Ubabami, notando que el ánimo de Momo no era alto. ¿Has oído hablar del asesino de héroes? Aunque Momo no entendía por qué lo mencionaba de repente, asintió. Algunos de mis compañeros incluso estuvieron involucrados. ¿Has visto ese video? Incluso yo, como heroína profesional, debo admitir que parte de lo que dijo fue muy persuasivo. Imagina cómo lo ve el público común. Una sombra de preocupación cruzó los ojos de Ubabami, pero pronto volvió a sonreír. Aunque ya esté arrestado, su ideología se ha difundido. En momentos así, al saludar al público, podemos reducir su ansiedad, dijo suavemente. Hacer sonreír a los ciudadanos, eso también es parte del trabajo de un héroe profesional. Hacer sonreír a los ciudadanos, igual que Omar, de repente entendió Momo. Había una razón para lo que Ubabami hacía. Asintió con fuerza. Ahora entiendo lo que debo hacer, senpai. Han trabajado muy duro. Ubabami sonrió de manera sugestiva. Como forma de relajarse, esta noche los llevaré a un lugar divertido. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla.
Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochita Gamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Son Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karen Cor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i,
El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Carduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Camer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Esther Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.